Mi nombre es Carmen García y tengo 34 años. Acababa de heredar 29 millones de euros y corría a casa para darle a mi marido la noticia que cambiaría nuestras vidas. Pero nunca llegué. Un camión se estrelló contra mí y desperté sola en el hospital. Cuando por fin pude contactar con mi marido, Marcos, no estaba preocupado. Estaba molesto. Me dijo que no tenía tiempo ni dinero para una perdedora y colgó. Días después, entró en mi habitación del hospital vistiendo un traje nuevo de marca, de la mano de su nueva mujer. Arrojó los papeles del divorcio sobre mi cama, pero cuando su nueva esposa, una abogada de alto nivel, me miró a la cara, gritó y dejó caer su caro maletín de Loewe. Mi marido no tenía ni idea. Ella era mi abogada, la que gestionaba mi fideicomiso de 29 millones de euros. Antes de continuar la historia, déjame saber desde dónde estás viendo esto en los comentarios. Y si alguna vez te ha traicionado la persona que se suponía que más te quería, dale al botón de me gusta y suscríbete, porque no te vas a creer lo que pasó después. El pitido fue lo primero que registré. Un pipipí agudo y constante que atravesaba la niebla de mi cabeza. Intenté abrir los ojos. Las luces fluorescentes de la habitación del hospital eran como cuchillos apuñalando mi cerebro. Estaba en el Hospital Universitario La Paz, en Madrid. La habitación era fría, estéril, y olía ligeramente a antiséptico y a algo metálico. Un dolor agudo y desgarrador me atravesó el pecho al intentar respirar hondo. Sentía como si mis costillas se estuvieran rozando entre sí. Todo volvió a mi mente en pedazos rotos y aterradores. El destello de unos enormes faros en mi espejo retrovisor, cegándome. El horrible y ensordecedor sonido del metal retorciéndose y el cristal haciéndose añicos. Y justo antes de eso, horas antes, la voz amable de un abogado mayor, el señor Roca, en un pulcro despacho del centro de la ciudad. Su oficina olía a libros antiguos y a cuero caro. Felicidades, señora García. Su tía Elvira le ha dejado todo su patrimonio. El fideicomiso está valorado en 29 millones de euros. 29 millones. Un número tan grande que parecía irreal. El dolor en mi pecho me devolvió al presente. Estaba viva. Había sobrevivido. Mi cuerpo se sentía como un peso de plomo, magullado y roto, pero estaba respirando. Busqué frenéticamente mi teléfono en la mesilla de noche. Estaba allí, en la bandeja de metal junto a un vaso de plástico con agua, pero estaba destrozado. La pantalla era una telaraña de cristales rotos, completamente negra, inútil. Busqué a tientas el botón de llamada a la enfermera, mis dedos débiles y torpes. Lo presioné una y otra vez. Mi marido, Marcos, ¿dónde está? ¿Sabe que estoy aquí? Esas fueron las primeras palabras que logré articular cuando se abrió la puerta. Entró una enfermera. Era una mujer mayor, con el uniforme de un azul desvaído. Su rostro era amable, pero marcado por el profundo agotamiento de alguien que ha visto demasiado. Su placa de identificación decía Pilar. Se movía con una eficiencia practicada, revisando el goteo intravenoso conectado a mi brazo, sus ojos mirando el monitor cardíaco. Me miró con una profunda lástima que aún no entendía. Cariño, dijo la enfermera Pilar, su voz baja y cansada. Llevas aquí 4 días. Estuviste en coma. La cosa estuvo muy reñida durante un tiempo. ¿4 días? Mi voz era un graznido seco. Mi garganta parecía papel de lija. ¿Dónde está Marcos? Mi marido, Marcos Aguilar. Debe de estar muerto de preocupación. ¿Ha llamado? ¿Está en la sala de espera? Estaba desesperada, aferrándome a la idea de que él corriera por el pasillo. La enfermera Pilar suspiró. El tipo de suspiro que te prepara para malas noticias. Evitó mi mirada por una fracción de segundo, lo suficiente para que se me encogiera el estómago. No ha venido ningún hombre llamado Marcos a visitarte, cariño. Ni una llamada, ni un mensaje dejado en recepción. Teníamos tu nombre como Carmen García y pusimos a Marcos Aguilar como tu contacto de emergencia. Lo llamamos varias veces. Nadie contestó. No, eso es imposible, susurré, negando con la cabeza, lo que envió una nueva ola de dolor a través de mi cráneo. Él debe de estar fuera de la ciudad. Su startup. Viaja por su startup. Estaba poniendo excusas. Lo sabía. Pero la alternativa era demasiado horrible para aceptarla. Sabía que Marcos, mi marido de 36 años, podía ser egoísta. Sabía que estaba amargado por sus fracasos, que resentía mi trabajo estable y mal pagado en la ONG mientras sus sueños se desmoronaban. Pero esto no, el abandono no. Tenía que ser un error. ¿Tengo que llamarlo?, insistí, tratando de incorporarme sobre mis codos, pero el dolor era cegador. Tengo que hacerle saber que estoy bien. Mi mente iba a toda velocidad, todavía creyendo que todo era un terrible, terrible malentendido. Pensé en los 29 millones de euros. Se sentiría tan aliviado.
Este dinero resolvería todos nuestros problemas. Lo haría feliz de nuevo. Vendría a por mí. Tenía que hacerlo. Mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener el pesado auricular de plástico del teléfono del hospital que la enfermera Pilar me entregó. Marqué el número de Marcos, mis dedos resbalaron 2 veces en el teclado. Sonó una vez, 2. Al tercer tono, descolgó. Pero no fue su voz lo primero que oí. Fue el sonido de su vida. Música alta, el tintineo de copas y la carcajada aguda de una mujer de fondo. Estaba en una fiesta. ¿Qué? Ladró al teléfono, su voz cortante y molesta, como si yo fuera una teleoperadora interrumpiendo su cena. Marcos, susurré. Mi voz se quebró y se me escapó el primer sollozo. Marcos, soy yo. ¿Dónde estás? Pude oírle bufar con impaciencia. Carmen, ¿qué pasa? Estoy ocupado. Estoy en medio de una reunión con socios importantes. Ya sabes, el trato del que te hablé. ¿Qué quieres? Estoy en el hospital, lloré, las lágrimas fluyendo libremente ahora, calientes y punzantes contra mi piel magullada. Tuve un accidente. Estoy en La Paz. Hubo una pausa. La música de fondo no se detuvo. Su voz, cuando volvió, era fría como el hielo. No preocupada, no asustada, simplemente molesta. ¿El hospital? ¿En serio? ¿Qué has hecho ahora? ¿Has destrozado el coche? Dios, Carmen, siempre igual. No jadeé, el dolor en mi pecho se intensificó. Marcos, por favor, tienes que venir. Un camión. Me ha atropellado. Tengo las costillas rotas. Dijeron que estuve en coma 4 días. La música de repente se hizo más baja, como si se hubiera alejado del ruido, no por privacidad, sino para que se le oyera más claramente. Sus siguientes palabras no fueron gritadas, fueron pronunciadas con un desprecio bajo y escalofriante, que me cortó más profundo que cualquier hueso roto. Escucha, Carmen dijo, con la voz plana. Estoy harto de ti, estoy tan harto de tus dramas. Siempre eres una víctima. Eres una carga. Estoy tratando de construir algo aquí, algo real, y tú solo sigues arrastrándome hacia abajo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Susurré, confundida. No tengo tiempo, espetó. Y no tengo dinero para andar corriendo detrás de una perdedora. ¿Me entiendes? Una perdedora. Estás sola. Cuídate. Luego, el clic. Se había ido. El tono de llamada zumbaba en mi oído, fuerte y burlón en la silenciosa habitación del hospital. Lentamente volví a colocar el auricular en su sitio. Mi mano estaba perfectamente firme ahora. Las lágrimas se detuvieron. Una perdedora. Miré la pared beige vacía. La palabra resonaba. Perdedora. Durante 10 años había apoyado su supuesta startup. 10 años de mi sueldo del trabajo en la ONG que él despreciaba. El trabajo que pagaba nuestro alquiler, nuestras facturas, el seguro del coche, el trabajo que financiaba su vida. Yo pagué los trajes caros que usaba para hacer contactos. Yo pagué las tarjetas de crédito que agotaba en cenas de negocios. Yo era la que comía sobras para que él pudiera invitar a posibles inversores a comer un chuletón. Durante una década, había sido su roca, su apoyo, la persona que le decía que era brillante cuando el mundo le decía que estaba fracasando. Y ahora, tumbada en una cama de hospital, rota y sola, yo era la perdedora. La traición era tan absoluta, tan pura, que se sentía como algo físico. Era una piedra fría y dura que se asentaba en mi estómago, más pesada y dolorosa que cualquier herida del accidente. No solo me había abandonado, me había despreciado todo el tiempo. Todavía estaba mirando el teléfono cuando la enfermera Pilar volvió a entrar. Llevaba una pequeña bandeja con un vaso de agua y unas pastillas. Debió de ver la expresión de mi cara. Las lágrimas habían desaparecido. El shock las había congelado. Solo sentía frío. Dejó la bandeja en la mesa rodante, su movimiento lento y deliberado. ¿Te ha dicho eso, verdad, cariño? Su voz era suave, pero había un filo duro en ella, una ira que no estaba dirigida a mí. ¿Te ha llamado perdedora? Solo asentí, con los ojos fijos en la pared beige frente a mi cama. La palabra perdedora resonaba en mis oídos una y otra vez. Pilar suspiró ese mismo suspiro cansado y sabio. ¿Una perdedora? ¡Qué gracioso! Ha estado viviendo como un rey. Esa tarjeta American Express oro tuya debe de tener un límite bastante alto. Mi cabeza se giró bruscamente hacia ella. El movimiento repentino envió una punzada de dolor candente a través de mis costillas, pero mi mente fue de repente más rápida que el dolor. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Las alertas de la tarjeta de crédito, dijo, bajando la voz. El departamento de facturación del hospital recibe una notificación cuando la tarjeta del paciente registrada se está usando mucho, en caso de fraude. Alguien gastó 5.000 euros en la tienda del OEB de la calle Serrano ayer por la tarde.
y otros 2.000 en el asador La Vaca Dorada la noche anterior. Supuse que era la familia. Me quedé completamente helada. ¿Qué? Eso es imposible. Mis tarjetas están en mi cartera. ¿Mi cartera? Está en mi bolso. La policía debe tenerlo del accidente. Oh no, cielo, dijo la enfermera Pilar. Dejó de ajustar mi gotero y me miró directamente a los ojos. Su rostro amable era ahora una máscara de sombría determinación. La policía no lo tiene. Lo tenemos nosotros. O más bien, lo teníamos. La boca se me secó. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que lo teníais? Respiró hondo, del tipo que se toma antes de dar una terrible noticia. Registros de seguridad. Tuvimos que revisarlos esta mañana cuando llegaron las alertas de facturación. Un hombre llamado Marcos Aguilar, tu marido, vino aquí hace 4 días, el mismo día que ingresaste. Mi corazón martillaba contra mis costillas rotas. Estuvo aquí, pero dijiste que nadie había venido a visitarme. Estuvo aquí, repitió, su voz plana y dura. Estuvo aquí mientras estabas en coma, pero no pidió verte. No le preguntó a un solo médico sobre tu estado. Fue directamente al mostrador de enfermería en la planta de admisión, mostró su DNI, dijo que era tu marido y que necesitaba recoger tus efectos personales para guardarlos a salvo en casa. Sacudió la cabeza con asco. Teníamos una enfermera nueva en el turno, su primera semana. No conocía el protocolo. Le creyó. Fue al depósito de objetos personales y le dio tu bolso. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido silencioso. Estuvo aquí. Mientras yo estaba inconsciente, mientras luchaba por mi vida. Estuvo aquí no para sostenerme la mano, no para rezar por mí. Estuvo aquí para robar mi cartera. Solo nos enteramos con certeza esta mañana, continuó Pilar, cuando cruzamos las alertas de fraude con el registro de visitas y el informe de incidentes de objetos personales. Te robó, Carmen, mientras estabas aquí tumbada. El shock fue tan total, tan absoluto, que fue casi clarificador. Era una cuchilla fría y afilada deslizándose entre mis costillas rotas, perforando algo más profundo que cualquier hueso. El dolor físico del accidente no era nada. Esta era la verdadera herida. Este era el ataque. El hombre que había amado, el hombre al que había apoyado, me había robado la cartera mientras yo agonizaba. Dejé de llorar. No fue una decisión. Las lágrimas simplemente se detuvieron, como si el grifo se hubiera cerrado violentamente. El dolor punzante en mis costillas, el dolor en mi cráneo, la rigidez dolorosa en mi cuello, todo se desvaneció, se silenció, fue reemplazado por un vacío profundo, agudo y terriblemente claro. Era un frío tan profundo que quemaba. Estuvo aquí. Ese único hecho resonaba en el silencio de mi mente. Estuvo aquí, en este hospital, hace 4 días. Sabía que estaba inconsciente. Sabía que estaba luchando por mi vida, y no pidió verme. No le preguntó a un solo médico si viviría o moriría. Fue a recepción y robó mi bolso. Robó mis tarjetas de crédito mientras yo agonizaba. Y entonces, como la última pieza de un rompecabezas horrible que encaja en su lugar, me golpeó. No fue un pensamiento gradual. Fue un impacto violento. Un segundo impacto tan brutal como el primero. El último recuerdo, el de justo antes de los faros, se volvió de repente vívidamente claro. Ya no era un fragmento borroso y onírico. Era nítido. Estaba sentada en mi coche en el aparcamiento del bufete Roca y Asociados. El olor del hormigón húmedo y el cuero viejo de mi Honda de 10 años. Mis manos temblaban tanto que tuve que marcar su número 2 veces. También estaba llorando entonces, pero eran lágrimas de alegría, de incredulidad, de un alivio desesperado que cambiaba la vida. Marcos había descolgado, su voz instantáneamente molesta. ¿Qué, Carmen? Estoy ocupado, estoy en medio de algo. Marcos, oh, Dios mío, Marcos. Le había gritado al teléfono, con la voz quebrada. No te lo vas a creer. No te vas a creer lo que acaba de pasar. La tía Elvira. Me lo ha dejado todo a mí. Hubo una pausa. Le oí bufar. ¿De qué estás hablando? Había espetado. ¿Qué te ha dejado? ¿Su colección de sombreros feos? ¿Sus libros viejos y polvorientos? No, Marcos estaba riendo y llorando al mismo tiempo. El sonido histérico en el pequeño coche. El dinero. Todo. El abogado, el señor Roca, me lo acaba de decir. Son 29 millones de euros. 29 millones, Marcos. Somos ricos. Somos ricos. Hubo silencio por su parte. No fue largo, pero fue suficiente. No fue el grito de alegría que esperaba. No fue emoción. Fue un silencio muerto, plano, calculador. Le oí respirar lentamente, como si se estuviera calmando. Luego su voz volvió, diferente, más baja, urgente. ¿Dónde estás exactamente?
Todavía en el aparcamiento del bufete. Voy a casa ahora mismo. No, quédate ahí. Espera. No, no, solo ven a casa, dijo. Su voz extraña y rápida, tropezando con sus propias palabras. Solo ven directamente a casa. Y, Carmen. Sí, sí. No se lo digas a nadie. ¿Me oyes? Ni a tu hermana, ni a tu madre. A nadie. Esta es nuestra noticia. Solo nuestra. ¿Entendido? Sí, sí, por supuesto había gritado, mi corazón latiendo con amor y emoción. Voy de camino. Te quiero. Había colgado, sintiendo que el corazón se me saldría del pecho. Había puesto el coche en marcha, embriagada con la fantasía de decirle que por fin podríamos pagar todas sus deudas, que su startup podría ser real, que nuestras vidas por fin, estaban empezando. Estaba tan feliz. Había salido del aparcamiento hacia la carretera principal, en dirección a la autopista. Y de camino a casa, en ese tramo tranquilo de la carretera, el camión negro apareció de la nada. No solo me había golpeado, me había cazado. Lo recordaba ahora, cruzando 2 carriles. Recordaba que apuntaba a mi puerta. Miré la pared beige del hospital. El constante pi del monitor cardíaco era el único sonido en la habitación. Él sabía lo del dinero. Era el único que lo sabía. Me llamó perdedora. Me colgó. Robó mi cartera mientras estaba en coma. Estaba gastando mi dinero mientras yo yacía aquí. Esto no fue un accidente. Esto no fue un atropello y fuga. Esto fue una ejecución que falló. Mi marido Marcos había intentado matarme. El dolor de mis costillas era un fuego ardiente, pero un terror nuevo y más frío se extendía por mí. Me estaban cazando. Mi marido había intentado matarme y sus socios importantes. La fiesta. Estaba sola. Atrapada en esta cama de hospital, un blanco fácil. Necesitaba ayuda. En una última oleada de miedo primario y desesperado, volví a coger el teléfono del hospital. Quedaba una última persona. Mi hermana, Tamara. Quizás ella no lo sabía. Quizás ella me creería. Mis dedos temblaron mientras marcaba su número de memoria. Hermana. Hermana Tamara, logré decir ahogadamente cuando contestó. Las lágrimas que creía secas volvían a caer por mi cara, calientes y llenas de pánico. Por favor, tienes que ayudarme. Estoy en La Paz. Tuve un accidente. Un camión me atropelló. Hice una pausa, tomando una bocanada de aire dolorosa, y luego dije las palabras en voz alta por primera vez. Marcos. Estuvo aquí. Robó mi cartera mientras estaba en coma. Y, oh Dios, Tamara, creo que intentó matarme. La línea quedó en silencio. No el silencio de shock que esperaba. Era un silencio pesado y molesto. Carmen, su voz cuando llegó no era suave. Era aguda, cortante y goteaba impaciencia. Era la voz que siempre usaba cuando yo era una vergüenza. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Intentó matarte? Espetó. ¿Estás borracha? ¿Qué clase de tonterías intentas montar ahora? No, estoy en el hospital. Estoy herida. Por favor, tienes que escucharme. No tengo tiempo para esto. Carmen me interrumpió. ¿Tienes idea de qué día es? Es domingo. Los padres de Javier están aquí. Su jefe está aquí. Estamos en medio de una comida muy importante para el bufete de Javier, y tú me estás llamando con este drama. Mi mente se quedó en blanco. ¿Una comida? ¿Estaba preocupada por una comida? Pero Tamara, está gastando mi dinero. Está en una fiesta. Claro que está en una fiesta, idiota, se rió. Un sonido corto y cruel. Está aquí. Está en el jardín con Javier ahora mismo. No podía respirar. Estaba allí. Estaba en su casa, con su marido, mientras yo estaba en una cama de hospital. Marcos está en tu casa, susurré, el terror frío ahora completo. Sí, está justo ahí fuera. La voz de Tamara se elevaba con frustración. Mi marido Javier por fin está ayudando a Marcos a recuperarse. Le está presentando a sus socios, ayudándole a conseguir financiación para un nuevo e importante acuerdo. ¿Y tú tienes el descaro de llamar aquí llorando y acusándole de intentar matarte? Eres increíble. Eres igual que siempre. Celosa y dramática. ¿Celosa? Estaba atónita. Sí, celosa. Está celosa de que me casé con un hombre de éxito, escupió. Está celosa de que Javier esté dispuesto a ayudar a tu marido fracasado cuando tú no pudiste. Tenías que llamar e intentar arruinarlo, ¿verdad? Estás intentando hacerme quedar mal delante de la familia de Javier. Tamara, no supliqué. Me robó. Él. No quiero oír ni una palabra más, Carmen. Me estás avergonzando. Estás avergonzando a esta familia. Recupérate. Coge un Uber y vete a casa. Y no vuelvas a llamar a esta casa. La línea se cortó. Me había colgado. Me quedé sentada, con el teléfono zumbando en mi mano, el sonido del tono de llamada gritando en mi oído.
Él estaba allí. Estaban todos juntos, mi hermana, mi cuñado Javier y mi marido Marcos. Estaban en una comida, riendo, haciendo tratos mientras gastaban mi dinero. Después de intentar matarme, lentamente, volví a colocar el teléfono en su sitio. La comprensión fue absoluta. No tenía familia, o estaban todos compinchados, o, peor aún, simplemente no les importaba. Mi vida era menos importante que su conexión con el dinero de Javier, el prestigioso bufete de Javier y el estatus social que anhelaban. Yo era la marginada, el chivo expiatorio, y acababa de convertirme en un problema que necesitaban resolver. Pasaron 2 días. No volví a llorar. La rabia, tan fría y absoluta, había consumido el pánico y el dolor. Mis costillas rotas eran solo un dolor sordo, un ruido de fondo para la nueva y aguda claridad de mi mente. Ya no era una víctima en un accidente. Era una superviviente de un ataque, e iba a luchar. Pasé esos 2 días al teléfono del hospital, no con la familia, sino con las únicas personas que importaban. El bufete de abogados Roca y Asociados. Hablé con el propio señor Roca. Le conté todo: el accidente, el momento, la llamada de mi marido, la traición de mi hermana y la cartera robada. Su respuesta no fue emocional. Fue inmediata y táctica. Confirmó lo que sospechaba. El fideicomiso de 29 millones de euros era inexpugnable. Mi firma, y solo mi firma, era necesaria para cualquier transferencia. Marcos no podía tocar ni un céntimo. Y ese, explicó el señor Roca, era precisamente el problema. Conmigo viva y en buen estado, Marcos no obtenía nada. Pero si me declaraban mentalmente incompetente después de un trágico accidente, o si moría, como mi marido, podría solicitar al tribunal tomar el control de mi patrimonio. Por eso me necesitaba indefensa o muerta. Señora García, la voz del señor Roca era firme a través de la línea telefónica. Está en peligro. No hable con nadie. Ni con su marido ni con su hermana. Nos estamos encargando de esto. Le envío inmediatamente a nuestra mejor abogada litigante. Será su asesora personal. Se llama Beatriz Soler. Es la mejor. No diga una palabra a nadie hasta que ella llegue. Así que esperé. Miré por la ventana de mi habitación del hospital, observando el ajetreado tráfico de Madrid. Mi mente ya no estaba nublada por el dolor o la pena. Estaba afilada como una navaja. Cada parte de mí estaba en tensión, lista. Estaba esperando a Beatriz, pero también lo estaba esperando a él. Quería que Marcos viniera. Necesitaba que mostrara sus cartas. Y en la tarde del segundo día, lo hizo. Oí pasos fuera de mi habitación. Un paso seguro y arrogante. Lo conocía demasiado bien. La puerta de mi habitación, la 204, no se abrió suavemente. Fue abierta de golpe, chocando contra la pared con un estruendo que hizo que mi corazón diera un vuelco. Estaba aquí. Marcos entró. No era el hombre con el que había hablado por teléfono 2 días antes. No era mi marido molesto, frustrado y fracasado. Esta persona era un extraño. Llevaba un traje nuevo de marca, de un azul marino intenso y rico, que parecía increíblemente caro bajo las duras luces del hospital. Supe con una certeza repentina y nauseabunda que mi tarjeta oro había pagado ese traje. Su pelo estaba recién cortado, un corte afilado y perfecto que debía haberse hecho esa misma mañana. Sonreía. No era una sonrisa cálida. Era una sonrisa fría, afilada y victoriosa que me erizó la piel. Era la sonrisa de un depredador que por fin, había acorralado a su presa. Pero no estaba solo. Se hizo a un lado, sosteniendo la puerta como si fuera un perfecto caballero. Una mujer entró detrás de él. Me di cuenta con una sacudida de pura intimidación, la mujer con más aspecto de poder que había visto en mi vida. Era alta e increíblemente elegante. Llevaba un traje de diseño estructurado de color crema, que, estaba segura, costaba más que todo mi sueldo de un año. Sus tacones resonaban con una autoridad aguda y fuerte en el suelo de linóleo. En una mano, llevaba un oscuro y reluciente maletín de Loewe. Su pelo estaba recogido en un moño severo y perfecto, y su maquillaje era impecable. Irradiaba un nivel de riqueza y poder que solo había visto en las películas. Se me cayó el estómago a un pozo frío y oscuro. Beatriz Soler. Tenía que ser ella. Este era el nombre que me había dado el señor Roca. Era la mejor abogada litigante, la mejor abogada de su bufete, la que se suponía que vendría aquí a protegerme. Pero no estaba aquí para protegerme. Entraba del brazo de mi marido. Miró a Marcos con una sonrisa cariñosa e indulgente, y luego sus ojos se posaron en mí. Su mirada recorrió mi cuerpo, tumbado en el camisón de hospital barato, almidonado y de color azul pálido. Se fijó en mi pelo despeinado y enmarañado. Vio los feos moratones púrpuras y amarillos de mi brazo, el tubo intravenoso pegado a mi mano.
Su expresión, que había sido tan cálida para Marcos, se congeló al instante. Me miró con un desdén aburrido y clínico. Era la mirada de alguien que está a punto de pisar un insecto y le molesta que le vaya a ensuciar el zapato. «Oh, mira eso». La voz de Marcos retumbó en la habitación. Era jovial, fuerte, como si estuviera saludando a un viejo amigo en una fiesta abarrotada. «Sigue viva». Se rió, un sonido profundo y feo que retumbó en su pecho. «Tengo que ser sincero. Realmente pensé que ya estarías muerta. Supongo que esos médicos son mejores de lo que pensaba. Qué pena». La boca se me secó. No podía encontrar mi voz. Mi corazón martillaba contra mis costillas rotas. Solo lo miré a él y luego a esta mujer aterradora. Esto era una pesadilla. Esto era una trampa. Marcos, susurré finalmente, mi voz un graznido ronco y débil. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién es esta? Se rió, una carcajada genuina y sonora, como si acabara de contar el chiste más gracioso del mundo. Pasó de largo mi cama y se paró junto a Beatriz, deslizando un brazo posesivo y suave alrededor de su pequeña cintura. La atrajo hacia él y ella se apoyó, su mano perfectamente cuidada descansando en su pecho. Se inclinó y la besó, un beso largo, húmedo y posesivo en la mejilla. «Carmen, me ofendes», dijo, haciendo un puchero de falsa simpatía. «¿Es esa forma de saludar a tu marido y a tu reemplazo?». Señaló a la mujer a su lado, su sonrisa ensanchándose para mostrar todos sus dientes. «Carmen, quiero que conozcas a Beatriz. Ella es, bueno, es mi todo, mi socia, mi protectora, mi nueva esposa». Dejé de respirar. El pi, pi, pi del monitor cardíaco junto a mi cabeza pareció hacerse más fuerte, más rápido, gritando en el repentino silencio. «Bueno, lo será», se corrigió, agitando la mano como si fuera un detalle menor e insignificante. «Es mi abogada primero, por supuesto. Y tan pronto como termine de limpiar este desastre». Agitó la mano en mi dirección. Me señaló en mi cama, con mis costillas rotas. «Tan pronto como esté legalmente libre de esta basura, entonces será mi esposa. Nos casaremos en Italia. Ya ha reservado la villa en el lago Como». La mujer, Beatriz, finalmente habló. Su voz era exactamente como esperaba, suave, profunda y completamente indiferente, como si estuviera pidiendo un café. «Marcos, cariño, ¿podemos acelerar esto? Dijiste que estaba lista para firmar. Tengo una reserva a las 3 en el Bacania y no quiero llegar tarde». «Claro, nena. Lo que sea por ti». Marcos le sonrió, sus ojos llenos de adoración. Luego se volvió hacia mí y todo su rostro cambió. La máscara feliz y triunfante se desvaneció. Sus ojos se volvieron planos, muertos y fríos. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta de traje nueva, la que yo pagué, y sacó un grueso fajo de papeles legales doblados. Caminó hacia el lado de mi cama. Se paró sobre mí, sosteniendo los papeles. «Ha sido un verdadero problema, Carmen. Una verdadera decepción», siseó, su voz baja y venenosa. Y luego arrojó los papeles. No me los entregó. Los arrojó con fuerza. Aterrizaron en mi manta, el borde afilado del papel de tamaño legal golpeando mi pecho magullado, enviando una sacudida de dolor que me hizo jadear. «Fírmalo», ordenó. Miré hacia abajo. La página superior decía: «Demanda de disolución de matrimonio. Papeles de divorcio». «No entiendo», tartamudeé, mis ojos saltando hacia Beatriz. «El señor Roca, del bufete, dijo que usted venía a ayudarme». Beatriz se rió de verdad. No fue un sonido agradable. Fue un ladrido corto, agudo y burlón. «¿Ayudarte, cariño? Mírate. Ni siquiera puedes ayudarte a ti misma. ¿Por qué demonios iba a ayudarte? Soy la abogada de Marcos y su prometida. Y francamente, toda esta situación me parece patética. Pero el bufete, Roca y Asociados. El bufete trabaja para sus clientes», dijo, golpeando impacientemente su caro zapato contra el suelo. «Y ahora mismo mi único cliente en esta habitación es Marcos. Es la mejor abogada de todo Madrid». Carmen, se jactó Marcos, inclinándose cerca. Pude oler su colonia cara, la que le había comprado por su último cumpleaños. ¿Y sabes lo que va a hacer por mí? Va a demostrarle al tribunal lo que llevo años diciendo. Que eres inestable, que estás loca. Se golpeó el dedo contra la sien. Y ahora, después de este terrible accidente, hizo comillas en el aire con los dedos. «Bueno, estás claramente incapacitada mentalmente. Estás traumatizada. No se puede confiar en ti para gestionar una gran suma de dinero, ¿verdad?» La sangre se me heló. El plan. Este era el plan. «No te saldrás con la tuya», susurré. Pero las palabras no tenían fuerza ni poder. ¿Salirme con la mía? Marcos se rió de nuevo. «Ya lo he hecho. Beatriz ya ha presentado la demanda. Tiene informes médicos.
Tiene testimonios. ¿Testimonios de quién? De tu hermana, por supuesto, dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. Tamara estuvo más que feliz de firmar una declaración jurada, diciendo que ha sido inestable y celosa durante años. Tu madre también. Ambas están muy preocupadas por tu estado mental. Están de acuerdo en que yo debería ser el que gestione tu golpe de suerte. Se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro para que Beatriz no pudiera oír. ¿De verdad creías que podías ocultarme 29 millones de euros? Estúpida mujer. ¿Pensabas que podías simplemente dejarme fuera? Tú. Intentaste matarme, respiré las palabras, pesadas y metálicas en mi lengua. Su sonrisa se desvaneció. Sus ojos eran puro hielo. Pruébalo, susurró de vuelta. Fue un trágico accidente. Estás confundida. Estás alucinando. Eso es lo que va a oír el juez. Se enderezó, ajustándose la chaqueta del traje. Así que, este es el trato. Firmas los papeles. Me cedes el poder notarial. Aceptas que no estás bien y que yo gestionaré tus finanzas. A cambio, cuidaré de ti. Me aseguraré de que tengas una bonita habitación en un centro estatal, uno tranquilo, donde no puedas hacerte daño. Cogió uno de los papeles y un bolígrafo, tendiéndomelos. O no firmas. Y Beatriz aquí te pintará como tan violentamente loca que el tribunal te quitará todo de todos modos. Y entonces, bueno, ¿quién sabe qué les pasa a las personas locas que no tienen a nadie? Simplemente desaparecen. Me estaba dando a elegir, una muerte en vida o una muerte real. Beatriz suspiró con impaciencia. Marcos, basta. Solo consigue su firma. Si se niega, procederemos con la audiencia de incapacidad el lunes. Ya he presentado la moción de urgencia. Marcos me fulminó con la mirada, su paciencia agotada. Firma los papeles, Carmen. Sé lista por una vez en tu patética vida. Eres una perdedora. No tienes nada. Ni familia, ni amigos, ni dinero. Yo lo tengo todo. Tengo el dinero. Tengo el poder. Y tengo a la mujer. Señaló a Beatriz. Es una mejora en todos los sentidos posibles. Arrojó el bolígrafo sobre mi manta. Tienes una hora para firmar antes de que vuelva. Y si no lo haces, te prometo que desearás que ese camión hubiera terminado el trabajo. Se dio la vuelta, volvió a poner el brazo alrededor de la cintura de Beatriz y salieron de la habitación, sus risas resonando por el pasillo. Estaba paralizada. Miré a la mujer, Beatriz. Este era el nombre que el señor Roca me había dado. Beatriz Soler, la mejor litigante, la mejor, el tiburón que se suponía que debía entrar y salvarme. Y aquí estaba ella, no solo con Marcos, sino con él, de su brazo, su nueva esposa. Mi cerebro no podía conectar las dos realidades. ¿Era esto una trampa? ¿Marcos la había comprado de alguna manera? ¿O le había mentido tan completamente que ella no tenía ni idea? La mujer que estaba frente a mí, mirándome con tanto aburrimiento y desprecio, no podía ser mi salvadora. Era mi verdugo. Beatriz suspiró, un sonido largo e impaciente que era puro teatro. Golpeó su impecable uña de color rojo sangre en la esfera de su reloj Cartier de oro. Firma los papeles, cariño, le dijo a Marcos, con la voz aburrida. Ni siquiera me miró. Yo era solo un trámite administrativo que tenía que resolver. Tengo una reunión a las 3 con un cliente importante. No puedo llegar tarde. Claro, nena, lo que sea por ti, dijo Marcos, besando su sien como un cachorro devoto. Se volvió hacia mí, su rostro endureciéndose al instante. Has oído a la dama. Firma los papeles. Le estás haciendo perder el tiempo. Beatriz, todavía ignorándome, le quitó el fajo de papeles de la mano. Sacó un delgado bolígrafo de oro de su maletín e hizo clic. Déjame marcar las líneas de firma. Te sorprendería lo estúpida que puede ser la gente. Se quitó sus elegantes gafas de ojo de gato, también de Cartier, y las dejó colgar de una cadena de oro. Escaneó la página superior, sus agudos ojos moviéndose rápidamente. Demanda de disolución de matrimonio basada en... Sí, inestabilidad mental, murmuró, principalmente para sí misma. Eso está bien. Y la presentación secundaria. Petición de urgencia para la tutela y poder notarial médico. Perfecto. Pasó a la última página. Todo lo que tiene que hacer es firmar aquí. Señaló la línea con el bolígrafo. Y el poder notarial, justo aquí. Levantó la vista, molesta. ¿Dónde está su historial? Necesito verificar la ortografía del nombre para el notario. Marcos, tratando de ser útil, señaló con el dedo la pulsera de plástico en mi muñeca. Está ahí mismo, en su brazo. Mira, se la pusieron cuando entró.
Beatriz se inclinó. Era la primera vez que realmente me miraba en lugar de simplemente mirar a través de mí. Sus ojos se entrecerraron, enfocándose en la pequeña banda blanca en mi muñeca. Leyó el nombre impreso en letras de imprenta negras. Carmen García. La vi parpadear, solo un parpadeo rápido y agudo. Luego sus ojos se desviaron hacia el historial blanco que colgaba a los pies de mi cama. Su mirada se movió del nombre Carmen García a la línea justo debajo. Número de seguridad social. Beatriz no se movió. Simplemente se detuvo. Se quedó helada, su cuerpo rígido, sus manos todavía sosteniendo el bolígrafo de oro suspendido sobre los papeles del divorcio. Su rostro, que había estado tan lleno de confianza arrogante y aburrida, simplemente se derrumbó. El color se drenó de sus mejillas, dejando su maquillaje impecable como una máscara en un cadáver. Sus ojos, anchos y sin parpadear, estaban fijos en el historial. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Marcos, que había estado admirando su reflejo en la oscura ventana del hospital, finalmente notó el silencio. Beatriz dijo, su voz todavía alegre. Cariño, ¿qué pasa? ¿Has encontrado un error? Ella no respondió. Beatriz sonaba molesto ahora. Se acercó más y le tocó el brazo. Oye, ¿qué pasa? Beatriz emitió un pequeño sonido en su garganta, un pequeño jadeo ahogado. Dio un paso lento y rígido hacia atrás, alejándose de la cama, alejándose de mí. Luego otro paso. Su mano, la que sostenía su bolígrafo de 1000 euros, comenzó a temblar. La otra mano, la que sostenía su maletín de Loewe, se aflojó. El maletín, lleno de papeles, un ordenador portátil y probablemente una pequeña fortuna en artículos de cuero, se le escapó de los dedos. Cayó al suelo de linóleo con un golpe sordo y repugnante. El contenido se desparramó. Los papeles se esparcieron. Un estuche de maquillaje rodó bajo la cama. Ni siquiera se dio cuenta. Simplemente me miró, su rostro una máscara de puro, absoluto y demoledor horror. Levantó un dedo tembloroso y manicurado, apuntando directamente a mi cara. ¡Oh, Dios mío!, gritó. No fue un sonido pequeño. Fue un grito crudo, primario y aterrorizado que resonó fuera de la habitación y por el pasillo del hospital. Fue el sonido de una persona que acaba de ver un fantasma, o, peor aún, que acaba de darse cuenta de que ha cometido un error que le va a costar todo. Marcos saltó hacia atrás, genuinamente sorprendido. ¿Qué? ¿Qué pasa, Joder? Beatriz, ¿me has asustado? ¿Es contagiosa? ¿Qué le pasa? Beatriz giró la cabeza para mirarlo. Sus ojos ardían, salvajes, con un pánico que nunca había visto en nadie. Tú, chilló, su voz quebrándose. Tú, hijo de... Mentiroso estúpido, hijo de... Se volvió hacia mí, todo su cuerpo temblando. Parecía frenética, desesperada, como si yo fuera la que tenía el poder. Tú eres Carmen García, tartamudeó, señalando el historial. Luego mi cara, el fideicomiso de Elvira, el expediente de los 29 millones. Tú eres mi clienta. El silencio que siguió fue absoluto. Fue ensordecedor. El único sonido era el pi 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 de mi monitor cardíaco, que de repente se aceleró. Marcos simplemente la miró, con la boca abierta, su rostro una máscara de total e idiota confusión. ¿Clienta?, dijo, forzando una risa nerviosa. Cariño, ¿de qué estás hablando? Es una don nadie sin un duro. Trabaja para una ONG. No tiene nada. ¡Silencio! La voz de Beatriz ya no era un grito, era un rugido. La mujer aterrorizada y en pánico que había dejado caer su maletín había desaparecido, reemplazada en un instante por algo mucho más aterrador. La mejor litigante que el señor Roca había prometido estaba de repente aquí, sus ojos ardiendo con una furia fría y profesional que era 1000 veces más peligrosa que su miedo. Había sido engañada. La habían tomado por tonta. Y ahora estaba en modo abogada total. Soy Beatriz Soler, dijo, su voz baja, precisa y temblando de rabia contenida. Soy socia principal en Roca y Asociados. Mi bufete, el bufete del que me contrataste, es el ejecutor legal del fideicomiso Elvira García. Somos nosotros quienes gestionamos los 29 millones de euros que le pertenecían. Apuntó con ese mismo dedo tembloroso, pero ya no temblaba de miedo, temblaba de rabia. Apuntaba a Marcos. Y tú, estúpido hombrecillo, me contrataste. Viniste a mi bufete a contratarme para robarle dinero a mi propia clienta. Marcos era una estatua. Su sonrisa engreída y arrogante estaba congelada en su rostro, una máscara grotesca que se derretía lentamente en puro pánico incomprensible. Su rostro pasó de bronceado a gris y a un blanco enfermizo. Espera, un momento, tartamudeó, levantando las manos.
Beatriz, cariño, estás confundida. Eres mi abogada, eres mi prometida. Yo te pagué. Te pagué esa enorme provisión de fondos esta mañana. ¿Me pagaste con qué? Chilló Beatriz, el sonido resonando en el duro suelo de baldosas. ¿Me pagaste con qué, Marcos? ¿Con esa brillante tarjeta American Express Oro que has estado mostrando toda la semana? ¿Con la que me llevaste a Loewe? ¿Con la que pagaste esa cena de 1.000 euros en la Vaca Dorada? ¿Con la que transferiste mi provisión de fondos esta mañana? Dio un paso hacia él, sus ojos entrecerrados. Vi el nombre en la tarjeta, idiota. Pensé que Carmen Aguilar era tu antiguo nombre para la cuenta. Es su tarjeta. Es su cuenta. Me pagaste para robarle a mi clienta usando el propio dinero de mi clienta. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Y fue entonces cuando encontré mi voz. El dolor en mis costillas seguía ahí, pero no importaba. La traición de mi familia, el shock, todo se desvaneció, reemplazado por un núcleo repentino, duro como el diamante, de pura rabia fría. Usé la barandilla de la cama del hospital, y con un jadeo de dolor que me negué a dejar que se convirtiera en un sonido de debilidad, me incorporé. Ambos se volvieron para mirarme. Marcos parecía un animal acorralado. Beatriz me miró. Su rostro todavía furioso, pero ahora expectante. Mi voz, cuando hablé, no era el susurro débil y agudo de una víctima. Era baja, clara y estaba llena de hielo. No solo te pagó con mi tarjeta, abogada Soler. Los ojos de Beatriz se clavaron en los míos. Intentó matarme. El silencio en la habitación fue absoluto, roto solo por el constante y acelerado pitido de mi monitor cardíaco. ¿Qué? Susurró Beatriz, su furia dando paso a un nuevo y naciente horror. Creo que necesita escuchar toda la historia, dije, mi voz ganando fuerza. Hace 4 días, salí del despacho del señor Roca, su jefe. Acababa de hablarme de los 29 millones de euros. Estaba tan feliz. Pensé que por fin estábamos a salvo. Giré la cabeza y miré directamente al hombre pálido y sudoroso que todavía era mi marido. Lo llamé, dije, señalando a Marcos. Estaba en mi coche, en el aparcamiento. Lloré. Le dije que éramos ricos. Le dije que nuestras vidas iban a cambiar. Era la única persona en el mundo a la que se lo dije. Volví a mirar a Beatriz. Se quedó muy callado. Me dijo que viniera directamente a casa y que no se lo dijera a nadie, ni a mi hermana, ni a mi madre, a nadie. Menos de 2 horas después, en la autopista, un camión negro cruzó 2 carriles de tráfico y me estrelló contra una barrera de hormigón. El conductor nunca se detuvo. La mano de Beatriz fue a su boca. Y mientras yo estaba aquí dentro, continué. En coma, luchando por mi vida, él vino a este hospital. Pero no pidió verme. No le preguntó a un solo médico si iba a vivir. Fue a recepción. Les dijo que era mi amado esposo y pidió mi bolso. Dejé que las palabras flotaran en el aire. Robó mi cartera de mi cuerpo inconsciente. Ha estado de juerga gastando mi dinero. Tu loewe, tus cenas de chuletón. Todo. Y luego, como parte final de su plan, te contrató a ti, su nueva esposa, la mejor abogada de Madrid. Contrató a mi propia abogada para que me declararan mentalmente incompetente y así poder terminar el trabajo que empezó en la autopista. Beatriz dio un paso atrás. No fue un paso pequeño y vacilante. Fue un gran y violento bandazo, como si la hubieran empujado físicamente. Todo su cuerpo retrocedió de mi cama. Sus ojos se clavaron en mi rostro con una expresión de puro e inalterado horror. La sangre se drenó de su rostro, dejando su piel oscura con un aspecto ceniciento. Su cara a base de maquillaje de alta gama de repente parecía una grotesca máscara cerosa. Podía ver su mente trabajando, los engranajes chirriando detrás de sus ojos anchos y aterrorizados. Podía ver el momento exacto en que toda la horrible imagen se ensambló en su cabeza. Esto no era solo un caso de un prometido infiel. Esto no era solo un divorcio simple, aunque desordenado. Ella, Beatriz Soler, socia principal, la mente legal más aguda de Madrid, había sido estafada. Había sido utilizada como un peón en un elaborado y vicioso plan. Acababa de estar aquí, en esta habitación de hospital, y había amenazado a su propia clienta. En nombre de Marcos, había presentado una petición fraudulenta en el tribunal para declarar a su propia clienta mentalmente incompetente. Había aceptado una provisión de fondos, una enorme, que fue pagada con dinero robado, el dinero robado de su clienta. Esto no era solo negligencia profesional. Esto era inhabilitación. Esto era conspiración criminal. Esto era cómplice de fraude. ¿Y Dios? Tal vez incluso cómplice de intento de asesinato. Toda su vida, su carrera impecable, su sociedad duramente ganada, su boda en el lago Como, su maletín de Loewe ahora destripado en el suelo.
Todo se estaba convirtiendo en humo justo delante de ella. Su miedo, tan crudo y palpable por un segundo, se agrió al instante. Se endureció, se afiló, se cristalizó en algo más. Se convirtió en la furia justa, candente y autoprotectora de un depredador acorralado. Ya no era la prometida de Marcos. Era un tiburón que acababa de darse cuenta de que estaba enredado en una red e iba a abrirse paso a mordiscos, e iba a destruir lo que se interpusiera en su camino. Su cabeza se giró lentamente para mirar a Marcos. Marcos, que seguía allí de pie, su rostro una imagen perfecta de estúpida y pánica confusión. Todavía estaba tratando de procesar la línea de su clienta. Cuando Beatriz habló, su voz no era un grito. Era peor. Era un siseo bajo, gutural y venenoso. Un sonido tan lleno de odio que parecía enfriar el aire de la habitación. Tú, susurró, su voz temblando con una rabia tan profunda que era casi silenciosa. Me dijiste que tu esposa te había dejado. Marcos se estremeció. Beatriz, cariño, puedo explicarlo. Ella. Me dijiste que te había abandonado. La voz de Beatriz subía ahora ganando poder. Me dijiste que se había fugado con otro hombre. Me dijiste que estaba desaparecida. Se acercó a él y él instintivamente retrocedió. Me dijiste que estaba vaciando vuestras cuentas conjuntas. Continuó, su voz un latigazo en la habitación. Me dijiste que era vengativa, que era inestable, que tenía un historial de delirios paranoicos. Me juraste que era mentalmente inestable. Estaba gritando las últimas palabras. Me suplicaste que te ayudara. Dijiste que necesitabas proteger tus activos de tu esposa loca y desaparecida. Te sentaste en mi despacho. Me cogiste la mano y lloraste. Lloraste. Gusano patético y mentiroso. Me utilizaste. No, cariño. Ella es. Marcos estaba en pleno pánico. Miró desde el rostro furioso y contorsionado de Beatriz hacia mí, sentada en la cama, observando. No vio aliados. No vio escapatoria. Vio el final de todo su plan. Su traje nuevo, su mujer nueva, su vida nueva. Todo se había ido. Estaba atrapado. Y como cualquier animal atrapado, se volvió vicioso. «Está mintiendo», rugió, su rostro poniéndose de un rojo intenso y manchado. «Es ella. Es ella la que lo hace. Está tergiversando todo. Se está aliando conmigo. Está tratando de atraparme». Estaba desesperado. No le quedaba encanto, ni salida lógica. Todo su futuro estaba sentado en esa cama, un testigo vivo, que respiraba y hablaba de sus crímenes. Le quedaba un último movimiento primario. Silenciar al testigo. «Tú te callas», bramó, con los ojos desorbitados. Se abalanzó. No se abalanzó sobre Beatriz, se abalanzó sobre mí. Sus manos estaban extendidas como garras, apuntando a mi garganta. Cruzó los escasos metros que nos separaban en un instante. Su cuerpo, una masa de violencia cruda y desesperada. Ni siquiera tuve tiempo de gritar, pero Beatriz sí. «¡Seguridad!», chilló, su voz una alarma penetrante. La puerta de mi habitación no solo se abrió, explotó hacia adentro, golpeando la pared con tanta fuerza que el marco tembló. No era solo la enfermera Pilar. La enfermera Pilar estaba allí, con la mano extendida, señalando, «Aquí dentro», y detrás de ella había 2 hombres. No eran celadores del hospital en pijama. Eran enormes. Eran profesionales. Llevaban polos negros ajustados sobre hombros imposiblemente anchos con seguridad de eventos escrito en la espalda en letras discretas. Eran los hombres que el señor Roca había prometido. Los hombres que habían estado apostados fuera de mi puerta durante 2 días, simplemente esperando este momento exacto. Marcos, en medio de su embestida, con los dedos a centímetros de mi cara, no tuvo ninguna oportunidad. El primer guardia se movió con una velocidad aterradora para un hombre de su tamaño. No intentó agarrar a Marcos. Lo placó. Lo golpeó bajo. Un sólido borrón de músculo clavando su hombro en el estómago de Marcos. La fuerza del impacto levantó a mi marido del suelo, lanzándolo de lado, lejos de mi cama, lejos de mí. Marcos soltó un gruñido de pura sorpresa cuando el aire fue expulsado de sus pulmones. Cayó al suelo de linóleo con un golpe sordo y húmedo. No llegó a moverse. El segundo guardia se le echó encima al instante, su rodilla inmovilizando los hombros de Marcos contra el suelo, sus manos retorciendo expertamente el brazo de Marcos detrás de su espalda. «No se mueva», rugió el guardia. Marcos luchó. Maldijo. Gritaba, se retorcía, su caro traje de marca rasgándose por la costura del hombro, pero era inútil. Era como un niño luchando contra 2 osos grizzly. Estaba inmovilizado. Su rostro, retorcido en una máscara de pura rabia impotente, estaba presionado contra el sucio suelo del hospital. Todo el asunto,
Desde su embestida hasta su captura, había durado menos de 3 segundos. Me quedé sentada, con el corazón martillando, mi mano en mi propia garganta. Beatriz estaba de pie, jadeando, su pecho subiendo y bajando, sus manos en puños a los costados. Miró a Marcos, inmovilizado y derrotado en el suelo. Y luego me miró a mí. Su expresión ya no era solo furia. Era una comprensión compleja y naciente. Yo no era solo su clienta. Yo era su única salida. Los dos guardias de seguridad eran profesionales. Tenían a Marcos inmovilizado con una eficiencia brutal y practicada. Sus brazos estaban torcidos detrás de su espalda. La chaqueta de su caro traje arrugada alrededor de sus hombros, su cara presionada con fuerza contra el barato suelo de linóleo beige. El hombre que había entrado como un rey, todo arrogancia y poder, era ahora solo un animal patético y retorcido, gruñendo y maldiciendo en el polvo. «Soltadme», gritó, su voz ahogada por el suelo. Intentó retorcerse, pero la rodilla del guardia estaba plantada firmemente en el centro de su espalda. «Quitaos de encima. No podéis hacer esto. Está mintiendo. Está loca. Soy su marido». Lo miré. Lo miré de verdad por primera vez, no como el hombre que amaba o el hombre que temía, sino como una cosa atrapada y desesperada. La frialdad en mi pecho era tan completa que era casi pacífica. Ya no dije, mi voz era tranquila, pero cortó sus gritos como una navaja. Todos en la habitación se detuvieron y me miraron. Marcos se quedó quieto. Giré la cabeza hacia la enfermera Pilar, que estaba de pie en la puerta, con la mano sobre la boca, los ojos abiertos con una mezcla de horror y algo que parecía satisfacción justiciera. «Enfermera Pilar», dije, mi voz tan tranquila y estable como el monitor cardíaco al que estaba conectada. «¿Podría llamar a la Policía Nacional ahora, por favor?» Pilar asintió, sus ojos nunca apartándose de la escena. «¿Qué? ¿Qué le digo, cariño?» «Dígales», dije, mi mirada volviendo al hombre en el suelo, que necesito denunciar un intento de asesinato y un hurto mayor. Marcos comenzó a forcejear de nuevo, rugiendo. «No, es mentira, os está manipulando. Ella es». Y fraude. La voz de Beatriz cortó el aire, más fuerte y afilada que ninguna de las demás. Ya no jadeaba. Estaba paseando. Tenía su teléfono móvil presionado contra su oreja con una mano y gesticulaba salvajemente con la otra. Ya no era solo una abogada. Era una general al mando de un ejército. Estaba hablando con alguien por teléfono, pero gritando para que todos en la habitación la oyeran. «Sí, David. Estoy en el Hospital La Paz ahora mismo, habitación 204. Quiero una congelación total de todos los activos vinculados a Marcos Aguilar. No, no me importa. Tengo pruebas de que ha estado cometiendo fraude electrónico contra el bufete durante las últimas 48 horas. Dejó de pasear y se giró hacia Marcos, que se había congelado de nuevo, con la cabeza torcida para mirarla con puro y tonto shock. «¿Crees que eres listo?», le escupió, con los ojos llenos de fuego. «Eres un criminal común. Estúpido, estúpido. Tengo los registros del servidor. Tengo las grabaciones de las llamadas. Intentó acceder al fideicomiso Elvira esta mañana. Llamó a nuestra división de gestión de patrimonio haciéndose pasar por mí, tratando de autorizar una transferencia. Usó una nota de voz de Lasra García que debió haber grabado, intentando hacerla pasar por su consentimiento verbal. Intentó suplantar la identidad de su propia esposa. Mi clienta. Volvió al teléfono. Y consigue a los forenses. Quiero un rastreo de esa transferencia de provisión de fondos. Me pagó con fondos robados. Usó la tarjeta American Express de Lasra García. Sí, la tarjeta de la clienta. Me pagó a mí, su propia abogada, con su propio dinero robado para presentar una demanda de incapacidad fraudulenta contra ella. Está acabado. Vamos a enterrarlo bajo la cárcel. Cerró su teléfono de golpe. Se había acabado. Marcos lo sabía. Podía verlo en sus ojos. Dejó de forcejear. Su cuerpo se aflojó. Simplemente se quedó allí, con la cara presionada contra el suelo. Ya no era él, dijo. Ella dijo. No era solo mi palabra contra la suya. Su brillante plan: contratarme, usar mis tarjetas, intentar acceder al fideicomiso, había creado una montaña de pruebas digitales, financieras y de audio. La mejor abogada de Madrid, a la que había contratado para que fuera su arma, acababa de convertirse en su verdugo. Ella sabía exactamente dónde estaba enterrado cada uno de sus cadáveres, porque él había sido el tonto que la había llevado a las tumbas. Simplemente se quedó allí, derrotado. Uno de los guardias lo levantó, con las manos esposadas a la espalda con una brida. La mano del guardia estaba firmemente sujeta a la parte posterior de su cuello.
El traje azul marino de marca de Marcos estaba rasgado en el hombro y cubierto de polvo del suelo. Su pelo perfecto estaba revuelto. Su cara estaba manchada y roja. Era solo un hombre pequeño y patético. La enfermera Pilar apareció de nuevo en la puerta, con el rostro sombrío. La policía está en camino. Envían a un detective. Estarán aquí en 5 minutos. Beatriz asintió. Todo negocios. Cogió su teléfono y empezó a marcar de nuevo. Ya un paso por delante. David, consígueme una línea con la fiscalía. La sección de delitos económicos. Sí, espero. Los guardias empujaron a Marcos contra la pared. No se resistió. Solo miraba al suelo, respirando con dificultad. Había perdido. Lo había perdido todo. El dinero, la mujer, su libertad. Y se lo había hecho todo a sí mismo. Justo cuando la enfermera Pilar terminó de hablar, 2 policías uniformados aparecieron en la puerta, con expresiones sombrías. Los guardias de seguridad se retiraron inmediatamente, entregando a Marcos a la policía, quienes lo levantaron de la pared y comenzaron a esposarle las manos a la espalda con esposas de metal, reemplazando la brida. El clic metálico de las esposas al cerrarse fue el sonido más fuerte de la habitación. Marcos había estado flácido, derrotado, pero el toque frío y duro del acero pareció devolverlo a la vida. Una última y desesperada oleada de rabia narcisista inundó su sistema. Sabía que estaba acabado, pero no iba a caer solo. Iba a provocar un último incendio. De repente se puso rígido. Su rostro, que había estado pálido y derrotado, se tornó de un rojo intenso y manchado. Sus ojos, salvajes y llenos de odio, se desviaron más allá de los policías, más allá de los guardias, más allá de Beatriz, y se clavaron en mí. «No ganarás», gritó, su voz quebrándose con puro e inalterado odio. Se abalanzó hacia adelante de nuevo, incluso con las manos esposadas, obligando a los oficiales a forcejear con él. «No ganarás, zorra», prácticamente escupía, con el rostro contorsionado. «Te crees muy lista, ¿eh? ¿Crees que lo has descubierto todo? ¿Crees que hice esto solo?» Beatriz y yo nos congelamos. Todas las personas en la habitación se quedaron quietas. Miré a Beatriz, sus ojos, agudos y analíticos, se encontraron con los míos. ¿Solo? ¿Qué? ¿Qué has dicho?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Marcos me oyó y se rió. No fue la risa segura y encantadora que solía conocer. Fue un sonido agudo, histérico y roto. Fue la risa de un hombre que no tenía nada que perder y quería arrastrar al mundo entero con él. «¿Eres tan estúpida?», Carmen graznó mientras los oficiales comenzaban a arrastrarlo hacia la puerta. «¿Crees que esto me detiene? ¿Crees que esto se ha acabado? Yo solo soy el principio». Torció la cabeza, luchando contra el agarre del oficial, sus ojos todavía fijos en mí. «No conseguirás ni un céntimo, ni uno. Se lo voy a decir a Tamara. Se lo voy a decir a Javier. Ellos lo saben todo». La sangre se me heló. Tamara, mi hermana, Javier, su marido. «No dejarán que te salgas con la tuya», gritaba Marcos ahora, su voz resonando por el pasillo mientras lo sacaban de la habitación. «Tu cuñado pijo, tu precioso y poderoso Javier, tiene contactos que ni te imaginas, estúpida. Me sacará por la mañana. Se encargará de mí. Te enterrará. Terminará el trabajo. Nunca ganarás». El oficial de policía finalmente lo empujó fuera de la vista. Sus gritos se hicieron más débiles por el pasillo, pero la amenaza permaneció flotando en el aire estéril de mi habitación de hospital como una nube tóxica. Miré a Beatriz. Su rostro estaba pálido. El fuego triunfante en sus ojos había desaparecido, reemplazado por una nueva comprensión fría y calculadora. Esto no había terminado. Esto ya no se trataba solo de Marcos. Él era solo un peón. Se trataba de toda mi familia. Se trataba de mi hermana Tamara. Y se trataba de su poderoso, conectado y rico marido, Javier Soto, el hombre que había estado en la comida con Marcos. El hombre que realmente estaba al mando. La habitación quedó repentinamente, sorprendentemente, silenciosa. Los únicos sonidos eran el eco decreciente de los gritos de Marcos por el pasillo y el ritmo constante y rítmico de mi monitor cardíaco. Los 2 policías me dieron un sombrío asentimiento y siguieron a sus colegas, dejándonos a Beatriz, a la enfermera Pilar y a mí en la habitación. La enfermera Pilar comenzó a recoger en silencio el contenido esparcido del maletín de Loewe de Beatriz. Beatriz permaneció en medio de la habitación, de espaldas a mí. Estuvo perfectamente quieta por un largo momento, con los hombros rígidos. La vi tomar una respiración profunda y temblorosa, luego otra. Se inclinó lentamente y tomó su maletín de manos de la enfermera Pilar, su movimiento rígido. Se enderezó. Se ajustó la chaqueta de su traje de diseño, tensando la tela de color crema.
Se alisó el pelo, que seguía perfecto. Cuando finalmente se dio la vuelta, la mujer aterrorizada e histérica que había gritado «Oh, Dios mío», había desaparecido. La prometida furiosa y traicionada que le había chillado a Marcos también había desaparecido. La persona que me miraba ahora era el tiburón que el señor Roca había prometido. Sus ojos eran fríos, claros y absolutamente letales. No había miedo. No había pánico. Solo había el enfoque plano y muerto de un depredador que acababa de identificar a su verdadero objetivo. No solo estaba enfadada, estaba insultada y en modo de control de daños. Caminó hasta los pies de mi cama, sus tacones resonando con una autoridad aguda y renovada. Señora García dijo, su voz ya no era un grito. Era un instrumento bajo, preciso y peligroso. Ese hombre nos engañó a las dos. Me tomó por tonta. Usó mi reputación, mi bufete y mi afecto para cometer fraude. Casi destruye mi carrera. Casi le cuesta a mi bufete su mayor cliente. Hizo una pausa y sus ojos, si era posible, se endurecieron aún más. Por eso, le debo una disculpa. Y a él le debo una lección. Una lección muy pública y muy dolorosa. Miré a esta mujer poderosa y peligrosa. No era mi amiga. No estaba aquí por amabilidad. Estaba aquí para proteger sus propios intereses, su bufete y su reputación. Pero en este momento, nuestros intereses estaban perfectamente alineados. Él había intentado destruirnos a las dos. Respiré, sintiendo el dolor en mis costillas, pero mi voz era tan fría y clara como la suya. Necesito una abogada, señorita Soler. Beatriz me miró, un destello de algo, tal vez respeto, en sus ojos. Continué. No necesito a su nueva esposa. No necesito a su prometida enfadada y despechada. Necesito a la mejor litigante de Madrid. Necesito al tiburón, porque él tenía razón en una cosa. Beatriz ni siquiera tuvo que preguntar. Lo sabía. Javier Soto dijo, el nombre sonando como una maldición en su lengua. Mi hermana Tamara y su marido Javier confirmé. Marcos es solo un fanfarrón, un tonto codicioso. Es un peón. Javier es el que tiene el dinero y el poder. Él es el que estaba en la comida con Marcos. Él es el que realmente intentó matarme. Los labios de Beatriz se retiraron en una sonrisa, que no era una sonrisa en absoluto, era un mostrar de dientes. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer. Puede que él tenga contactos, pero yo tengo un motivo de 29 millones de euros para proteger a mi clienta. No tiene ni idea de lo que se le viene encima. Sacó su teléfono y empezó a marcar. Empecemos con su cuñado, Javier Soto. Había pasado una semana. Ya no estaba en la fría y estéril habitación de La Paz con su olor a antiséptico y miedo. Beatriz me había trasladado, bajo un nombre falso, a la suite presidencial del Four Seasons en el centro de Madrid. Era una hermosa jaula dorada. Las ventanas iban del suelo al techo, mostrando una vista impresionante de la ciudad en la que ya no me sentía segura. 2 guardias de seguridad discretos pero muy grandes, organizados y pagados por el bufete de abogados, estaban apostados en el pasillo las 24 horas del día. Mi cuerpo se estaba curando. Los oscuros y feos moratones de mis costillas se habían desvanecido a un amarillo enfermizo, y el dolor era ahora un dolor sordo y constante en lugar de una puñalada aguda. Pero la verdadera batalla estaba aprendiendo, apenas comenzaba. Beatriz se sentó frente a mí en un lujoso sofá de color crema. Su ordenador portátil estaba abierto y era todo negocios. La mujer que había sido la amante de Marcos, su nueva esposa, había desaparecido. Había sido reemplazada por el tiburón, la litigante, la mujer cuya reputación entera estaba en juego. Muy bien, Carmen dijo, con voz enérgica. Esta es la situación. Marcos está en la cárcel de Soto del Real. Como esperábamos, se le denegó la fianza. Se ha declarado no culpable de todos los cargos. Tomó un sorbo de su café. Y tal como amenazó, tu cuñado ha hecho su movimiento. Javier Soto ha contratado a David Chen para representar a Marcos, el abogado penalista más caro y despiadado del país. Junto a ella, en un sillón a juego, estaba sentado un hombre llamado Miguel. Era lo opuesto a Beatriz en todos los sentidos. Parecía arrugado con una camisa de lino que estaba arrugada, y tenía los ojos cansados y pacientes de un hombre que lo había visto todo. Era el investigador privado y ex policía que Beatriz había contratado con mi dinero. Miguel se inclinó hacia adelante y abrió su propio expediente. Su voz era un grave bajo y constante. Empezamos con el camión, tal como pediste, era una aguja en un pajar. El conductor era bueno. Usó una matrícula clonada, pero encontramos una discrepancia en una cámara de peaje 3 salidas antes del lugar del accidente. La matrícula clonada tenía una pegatina de la ITV diferente. Conseguimos la matrícula real. Deslizó una fotografía granulada en blanco y negro sobre la mesa de café de cristal. Era el camión, capturado en un peaje.
La matrícula está registrada a nombre de una empresa fantasma, dijo. Una sociedad limitada con sede en un paraíso fiscal. Se llama Soto Inversiones. Me reí. El sonido que salió de mí no fue feliz. Fue un sonido corto, agudo y amargo que me sobresaltó incluso a mí. Beatriz levantó una ceja. ¿Conoces ese nombre? Oh, conozco ese nombre, dije. Las palabras sabiendo a veneno. Soto Inversiones S.L. Así lo llama. Su fondo de inversión personal. Mi cuñado. Tuve que explicar. Mi hermana, Tamara, se casó con Javier Soto. Javier. Viene de una familia de dinero de toda la vida del barrio de Salamanca. Es director gerente en una gran firma de inversión y nunca ha dejado que mi familia olvide que él es mejor que nosotros. Miré por la ventana. Nos odia, en realidad. Cree que estamos por debajo de él. Pero mi hermana Tamara lo adora. Adora la gran casa en La Moraleja, el club de campo, los amigos pijos. Haría cualquier cosa por seguir siendo la Sra. de Javier Soto. Y durante años, en cada Nochebuena, en cada comida familiar, he tenido que sentarme allí y escuchar a Javier presumir de su fondo personal, Soto Inversiones, y de cómo lo usa para hacer jugadas inteligentes y agresivas. Miguel asintió como si acabara de confirmar todo lo que ya sabía. Eso tiene sentido, dijo, y empujó otro papel sobre la mesa. Era una copia de una transferencia bancaria, porque el pago al conductor, una transferencia de 50.000 euros, fue enviado desde una cuenta gestionada directamente por Javier Soto. La transferencia se inició 2 días antes de tu accidente. Mi respiración se entrecortó, pero Miguel no había terminado. Y luego están las llamadas de la cárcel. Marcos es arrogante, pero también es estúpido. Cree que porque está hablando con su nuevo abogado, David Chen, todo es confidencial. Pero las llamadas a su familia no lo son. Conseguimos una orden judicial. Hemos estado escuchando. Presionó un botón en una pequeña grabadora digital que colocó sobre la mesa. La lujosa suite del hotel se llenó de repente con la voz aguda y de pánico de mi marido. Javier, escúchame. Tiene a Beatriz. Ella lo sabe. Tienes que sacarme de aquí. Tú, me lo prometiste. Me prometiste que esto sería limpio. Miguel le dio a parar. Luego, reproducir de nuevo. Una llamada diferente. Esta era a mi hermana. Tamara, tienes que obligarle. Dile a tu marido que más le vale no abandonarme aquí. Dile lo que te dije. Si yo caigo, vosotros dos caéis conmigo. ¿Me oyes? Dile que se encargue de eso, yo me encargaré de él. Miguel pulsó el botón de parar. El silencio en la habitación era absoluto. Ya no era una teoría, era un hecho. Todos ellos, habían intentado matarme. Beatriz levantó una mano silenciando a Miguel. Su expresión era sombría. El intento de asesinato fue el plan A, Carmen. Fue chapucero. Fue brutal. Francamente, fue todo Marcos. Pero el plan B es mucho más inteligente. Es más insidioso y es todo Javier. Deslizó otro documento más grueso sobre la mesa de cristal. Este estaba sellado por el Juzgado de Familia de Madrid. No solo intentaron matarte, dijo Beatriz, con la voz plana. Tienen un plan de respaldo para cuando sobrevivieras. Desde esta mañana, Javier y Tamara Soto han presentado una petición de urgencia para tu tutela. La mire fijamente. ¿Tutela? ¿Como lo que le hicieron a Britney Spears? Exactamente, dijo Beatriz, con los ojos duros. Alegan que estás mentalmente inestable y psicológicamente traumatizada como resultado de tu trágico accidente. Afirman que eres paranoica, delirante y completamente incapaz de gestionar tus propios asuntos. Específicamente, incapaz de gestionar un patrimonio de 29 millones de euros. Me reí, un sonido áspero y seco. Nadie se creerá eso, es una locura. Lo harán, dijo Beatriz en voz baja. Lo harán porque tienen un testigo clave. Alguien que está dispuesto a jurar bajo juramento que siempre ha sido así. Alguien a quien el tribunal verá como una fuente amorosa, preocupada y completamente creíble. Un pavor frío, peor que cualquier cosa que hubiera sentido antes, comenzó a subir por mi espalda. ¿Quién? Beatriz me miró directamente a los ojos. ¿Tu madre? Dejé de respirar. ¿Mi madre? No. Ella. Ella no lo haría. Beatriz pasó una página y la deslizó. Era una declaración jurada, firmada por mi madre, Patricia García. Beatriz comenzó a leer de su propia copia, su voz desprovista de emoción. Atestigua que siempre has sido la inestable, que has sufrido delirios de grandeza y persecución desde la infancia, que albergabas una intensa y patológica envidia hacia el éxito de tu hermana Tamara, y que,
En su amorosa opinión maternal, eres un peligro para ti misma, y esta repentina e inmerecida riqueza solo alimentará tu trágico declive mental. No me moví, solo miré la firma en la página. Mi madre. La mujer que se suponía que debía protegerme, la que siempre favoreció a Tamara, la que siempre me llamó demasiado sensible, la que siempre se puso del lado de Marcos, todo este tiempo. Mi marido, mi hermana, mi cuñado y mi madre. Todos ellos. Cada una de las personas en las que se suponía que debía poder confiar en el mundo, todos habían conspirado, primero para matarme, y luego, cuando eso falló, para encerrarme, declararme legalmente loca para poder robar mi dinero. Cerré los ojos. Sentí el dolor sordo en mis costillas. Sentí el espacio frío y vacío en la suite del hotel. Luego los abrí. La pena se había ido. El shock se había ido. El miedo se había ido. No quedaba nada dentro de mí, excepto un espacio frío, duro y vacío que esperaba ser llenado. ¿Cuándo es la vista?, pregunté. Mi voz era tranquila. Ni siquiera parecía la mía. Beatriz levantó la vista de su expediente, sorprendida por mi tono. Es una petición de urgencia. La están tramitando rápidamente. Está programada para la próxima semana, el lunes por la mañana. Me levanté. Las luces de la ciudad de Madrid brillaban abajo, un mar de diamantes que de repente parecía muy, muy claro. ¿Quieren un espectáculo en el juzgado?, dije, volviéndome para mirar a Beatriz y a Miguel. ¿Quieren exhibir mi estado mental? Caminé hacia el espejo de cuerpo entero junto a la puerta. Me miré a mí misma, los moratones, los ojos cansados, la mujer que pensaron que podían romper. Muy bien, dije, mi voz tranquila pero llena de un nuevo y terrible poder. Pero no vamos a esperar hasta el lunes. Y no vamos a ir a su juzgado. Beatriz se levantó. Carmen, ¿de qué estás hablando? Me volví para mirarlos. Están todos en casa de mi madre ahora mismo. Lo sé. Es domingo. Están celebrando su pequeña cena de victoria. Están brindando por su triunfo. Miré a Miguel. Tus hombres siguen fuera, ¿verdad? Él asintió. 2 en el pasillo, 2 abajo. Pindaya. Beatriz, llama a la policía. Diles que tienes pruebas de una conspiración activa para cometer un asesinato y que vas a acompañar a tu clienta para enfrentarte a los sospechosos. Diles que nos esperen allí, en silencio. Los ojos de Beatriz se abrieron de par en par, y luego una lenta y peligrosa sonrisa se extendió por su rostro. Lo había entendido. Volví a mirar mi reflejo. ¿Quieren un espectáculo? Les daremos uno. La actuación de su vida. Vamos a cenar. Esa misma noche, la casa de mi madre en las afueras era un lugar que siempre había asociado con el olor a pollo asado, guisos y el sonido de mis propios fracasos siendo discutidos sobre la tarta de Santiago. Era la tradicional cena dominical, un ritual sagrado en nuestra familia, el único lugar donde todos pretendíamos ser perfectos. Y mientras nos acercábamos en un coche silencioso y sin distintivos, supe que estarían allí. Podía sentirlo. Beatriz se sentó a mi lado, todo ángulos agudos y furia silenciosa. Tenía 2 detectives de paisano con ella, sus rostros impasibles y aburridos, como si esto fuera solo otra parada en una noche larga y decepcionante. No estaban aquí para intimidar. Estaban aquí para arrestar. Subimos por el familiar camino de cemento. La puerta principal estaba sin cerrar, como siempre los domingos. Desde el recibidor, podía oírlos. Estaban en el comedor, y los sonidos no eran de dolor o preocupación por su familiar desaparecida. Los sonidos eran de celebración. Podía oír el tintineo de los cubiertos en la porcelana buena de mi madre, la que solo usaba en Navidad. Oí el descorche de una botella seguido de una risa ligera y tintineante. Mi hermana, Tamara, nos detuvimos, ocultos por la profunda sombra del pasillo. Podía oler el rico y sabroso aroma del asado, un olor que una vez había significado consuelo y ahora solo significaba traición. Estaban brindando. Es que no me puedo creer a esta niña, dijo la voz de mi madre, Patricia. Era aguda, con esa familiar indignación punzante que siempre me reservaba. De verdad que no puedo. Todos estos años haciéndose la mártir en su ONG, dándoselas de santa mientras tenía ese dinero, simplemente ocultándoselo a su propia familia. Es una traición. Eso es lo que es. Y luego continuó, su voz subiendo de tono. Y dejar que su pobre marido, Marcos, sea arrestado como un delincuente común. Es una vergüenza, un bochorno. Y delante de ti, Javier. Lo siento tanto, tanto que tengas que estar asociado con este lío. Vamos, Patricia, no te preocupes, intervino la voz de mi hermana Tamara, salamera y orgullosa. Podía imaginármela perfectamente, girando su copa de vino, apoyada en el brazo de su marido, la reina de la mesa. Javier lo tiene todo bajo control. Te dije que lo tendría. La oí tomar un delicado sorbo.
El abogado de Javier es el mejor de Madrid. Irá al juzgado el lunes por la mañana y demostrará lo que siempre hemos sabido. Que Carmen no está bien. Es paranoica. Ese accidente. Su voz se tiñó de falsa piedad. Ya sabes. La empujó al límite. Está histérica. Así que nosotros dijo. Y supe que nosotros significaba ella. Y Javier tomaremos el control de los activos. Es lo único responsable que se puede hacer. Es por el bien de la familia. Nos aseguraremos de que la cuiden en un buen centro. Por supuesto, uno tranquilo. Luego su voz. La que más despreciaba. Ese acento suave, condescendiente y de dinero viejo que él usaba para afirmar su superioridad en nuestra casa, en nuestra familia. Exacto, Tamara, dijo Javier. Tu madre tiene razón en estar molesta, pero tú tienes razón en ser práctica. Oí el distintivo y caro tintineo de él al dejar su copa de vino. La mujer es incompetente. Ni siquiera puede gestionar su propio matrimonio, mucho menos una fortuna multimillonaria. Nunca pudo. Nosotros gestionaremos el dinero por ella. Piensa en ello como una comisión de intermediario. Una recompensa, en realidad, por todos los años que hemos tenido que aguantarla. Risas. Mi madre y mi hermana. Se rieron. Un sonido ligero, aéreo, aliviado. Se rieron de la broma. Ese fue el momento. Tomé una sola respiración profunda. El dolor en mis costillas era un fuego sordo, pero mi voz era puro hielo. Mentalmente inestable, Javier. La risa se detuvo. No se desvaneció. Se hizo añicos. Fue como si hubiera accionado un interruptor, sumiendo toda la casa en un silencio muerto, eléctrico y paralizante. Oí un tenedor caer contra un plato, el sonido resonando como un disparo en la habitación de repente silenciosa. Salí de la sombra y entré en la cálida luz del comedor. Los tres giraron la cabeza hacia la puerta al unísono. Sus caras. Veré sus caras en mis sueños por el resto de mi vida. La boca de mi madre estaba abierta, un trozo de comida a medio masticar, su mano congelada sobre su plato. La copa de vino de Tamara se detuvo a medio camino de sus labios, sus ojos abiertos con puro shock animal, el color drenándose de su rostro. Y Javier. Su sonrisa engreída, satisfecha, de club de campo se disolvió. No se desvaneció, se le cayó de la cara. Su piel, normalmente tan rosada y segura de sí misma, se volvió de un blanco pálido, enfermizo y calcáreo. Parecía que había visto un fantasma. Pero yo no era un fantasma. No era la Carmen débil y rota que recordaban. No era el chivo expiatorio con jerseys holgados del que podían burlarse y descartar. Había pasado 2 horas en el hotel preparándome. Llevaba un traje pantalón rojo intenso, afilado como una navaja. Un traje de poder. Mi pelo, que estaban acostumbrados a ver en un simple moño, estaba recogido en un moño severo, poderoso y apretado. El peinado mostraba lo único que quería que vieran, la tenue cicatriz plateada en forma de media luna en mi sien, el recibo del accidente que él había pagado. No era la víctima, era la justicia, y no había venido sola. Beatriz se colocó a mi lado, una sombra oscura y elegante con un traje gris carbón. Sus tacones resonaron 1, 2 veces en el suelo de madera. No llevaba su maletín como un accesorio, lo sostenía como una bomba. Detrás de nosotras, llenando la puerta, estaban los 2 detectives. Eran grandes, impasibles, y sus trajes de paisano no hacían nada para ocultar el peso de las placas y el equipo que llevaban en sus cinturones. No miraron la comida. No miraron la porcelana fina. No miraron a mi madre ni a mi hermana. Miraron directamente a Javier. Mi madre, Patricia, fue la primera en encontrar su voz. Su shock se convirtió instantáneamente en su estado predeterminado, la ira. «¡Carmen!», chilló, golpeando la mano en la mesa del comedor, haciendo que la porcelana buena vibrara. «¿Qué haces aquí? No eres bienvenida en esta casa». «Fuera». Di otro paso hacia la habitación, mis ojos fríos. «He venido a recuperar lo que es mío, mamá, y a ver el acto final de vuestra actuación». «Basta ya», ladró Javier. Se levantó de su silla de un salto, su servilleta cayendo al suelo. Intentó sacar pecho, recuperar el control que acababa de perder. Su cara estaba manchada y roja. «Estás invadiendo una propiedad privada. Te ordeno que abandones esta propiedad ahora mismo antes de que llame a la policía». «Oh, no hace falta que los llames», dijo Beatriz, dando un paso adelante. Abrió su maletín con un clic fuerte y agudo. «Ya están aquí». Como si fuera una señal, los 2 detectives salieron del pasillo, pasando a nuestro lado para situarse en el centro de la habitación. No dijeron nada, simplemente se quedaron allí. Su presencia absorbió todo el aire de la habitación. La cara de Javier, que había estado roja de bravuconería, se tornó de un blanco calcáreo y enfermizo. Tamara soltó un pequeño gemido aterrorizado y se encogió en su silla. ¿Qué es esto?
tartamudeó mirándome. Carmen, ¿qué has hecho? ¿Estás loca? Me reí. El sonido fue frío. ¿Que si estoy loca? Repetí, dando un paso hacia ella. ¿Estoy loca, Tamara? ¿O es una locura conspirar con tu marido? ¿Es una locura usar su empresa, Soto Inversiones, para contratar un camión y sacar a tu propia hermana de la carretera? Eso es mentira, chilló Tamara, pero su voz era débil y llena de pánico. ¿Lo es? Dijo Beatriz. Sacó un documento de su maletín y lo golpeó sobre la mesa del comedor, justo encima del pollo asado. Javier Soto queda detenido por intento de asesinato en primer grado y fraude financiero. Un detective se adelantó y le puso las manos de Javier a la espalda. Tiene derecho a guardar silencio. Tamara Soto, continuó Beatriz, golpeando un segundo documento. Queda detenida por conspiración para cometer asesinato y fraude financiero. Tenemos sus mensajes de texto a Marcos Aguilar. Mi favorito dijo, leyendo desde su teléfono, es el que dice: date prisa y acábalo ya. Mamá ya ha aceptado testificar que Carmen es inestable. El segundo detective se acercó a Tamara, levantándola de su silla por el brazo. No, rugió de repente Javier, su bravuconería desaparecida, reemplazada por un puro y llorón pánico. Intentó zafarse. Fue ella. Fue todo ella. Ella me dijo que lo hiciera. Ella me presionó. Dijo que Carmen se lo merecía. Cobarde, gritó Tamara, toda su compostura desaparecida, reemplazada por la rabia salvaje de una rata acorralada. Me dijiste que era seguro. Me has arruinado. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de veneno. Tú has hecho esto. Lo has destruido todo. Desagradecida. La policía los esposó a ambos y comenzó a sacarlos de la habitación. Su cena dominical había terminado. Los vi irse. Luego me volví hacia la única persona que quedaba en la mesa, mi madre. Estaba sentada allí atónita, con el rostro flácido, los ojos vacíos. Caminé lentamente hasta ella, hasta que estuve de pie sobre ella. Siempre dijiste que yo era la fracasada. Mamá, dije, mi voz tranquila. Siempre dijiste que era la decepción. Ella solo me miró fijamente. Tu niño de oro, Marcos, intentó matarme. Tu niña de oro, Tamara, le ayudó. Y tú eras la testigo estrella. Señalé su plato. Todo esto, toda tu lealtad, todo solo para impresionar a un hombre que ni siquiera te respeta. Me incliné más cerca. Disfruta de tu cena. Y luego me di la vuelta y me fui. 6 meses después, me senté en la primera fila de un juzgado. Olía a café rancio y a madera vieja. Ya no era la mujer en la cama del hospital, ni el fantasma con el traje pantalón rojo. Era solo una testigo. Marcos fue el primero en ser sentenciado. Las pruebas que Beatriz y los detectives encontraron fueron abrumadoras. El fraude electrónico, los registros del servidor del bufete de abogados, los extractos bancarios de mi tarjeta robada y su propio ataque idiota y de pánico contra mí en el hospital. Fue declarado culpable de intento de asesinato en primer grado, conspiración para cometer fraude y hurto mayor. El juez no fue amable. Lo llamó un parásito y una mancha para su propia comunidad. Fue sentenciado a 25 años en una penitenciaría estatal sin posibilidad de libertad condicional. Mientras se leía la sentencia, Marcos, vestido con un mono naranja que le quedaba mal, giró la cabeza. Me miró directamente. No esperaba remordimiento, no esperaba una disculpa, y no la obtuve. Sus ojos no estaban tristes, no estaban derrotados, estaban llenos de un odio ardiente y tóxico. No se arrepentía de lo que había hecho. Solo estaba furioso de que yo hubiera sobrevivido. Luego vino Javier. Mi cuñado, Javier Soto, el rey de nuestra familia, hizo lo que hacen todos los cobardes con dinero. Intentó llegar a un acuerdo. Para salvarse. Lo confesó todo. Admitió haber contratado el camión. Admitió haber financiado todo el plan. Admitió la conspiración. Y luego, con una desesperación patética y llorona, culpó a todos los demás. Le dijo al tribunal que fue manipulado, que fue presionado, que no estaba en su sano juicio, y señaló con el dedo directamente a mi hermana. Le dijo al tribunal que Tamara era la verdadera mente maestra, que era ella la consumida por los celos, que fue ella quien lo empujó, quien le dio la idea, quien dijo que me lo merecía. El juez no se lo tragó todo, pero la confesión le consiguió una sentencia reducida. No la libertad, pero un acuerdo. Javier Soto, el hombre de familia adinerada, fue sentenciado a 15 años por conspiración para cometer asesinato. Fue inhabilitado permanentemente para ejercer cualquier actividad financiera. Su carrera había terminado, pero la verdadera recompensa vino de su familia. Su rica familia del barrio de Salamanca, que había estado sentada en la sala del tribunal con cara de horror,
No esperó a la apelación. La repudiaron a ella, no a él. Repudiaron a Tamara. La mujer que, a sus ojos, había corrompido a su hijo, que había traído esta vergüenza y este escándalo a su buen nombre. La dejaron sin nada, completa e inmediatamente. Perdió su casa, perdió su estatus, perdió su dinero, y perdió a su marido. Fue condenada como cómplice y recibió 10 años. Lo perdió todo. Y mi madre, Patricia García, se sentó en la parte de atrás del juzgado sola. Había perdido a sus 2 hijos de oro, su hija perfecta y exitosa, y su yerno brillante y carismático. Todos se habían ido. Su mundo entero, el que había construido sobre las apariencias y el favoritismo, se había evaporado. Se quedó sentada allí, una viejecita, viendo cómo toda su vida se desmoronaba. Me ha llamado cientos de veces. Deja mensajes largos, incoherentes y llorosos. A veces está enfadada. A veces suplica. A veces solo llora. Nunca he contestado. No he contestado ni una sola vez. Esta es la lección que aprendí de toda esta pesadilla. Mi historia demuestra que a veces las personas que se supone que son tus mayores protectores son en realidad tus depredadores más peligrosos. El dinero, especialmente una gran cantidad como 29 millones de euros, no cambia a las personas. Simplemente revela quiénes eran en realidad todo el tiempo. Actúa como un foco, iluminando la codicia, los celos y la crueldad que se escondían en las sombras de la familia. Me llamaron perdedora, pero mi valor nunca fue definido por su validación. La justicia final no fue solo verlos ser arrestados, fue darme cuenta de que había sobrevivido, y que mi nueva vida se construiría sobre mi propia fuerza, lejos de su veneno. ¿Alguna vez un miembro de tu familia ha intentado convencerte a ti o a otros de que tú eras el inestable? Me encantaría leer tu historia en los comentarios.